Buenas noches. Buenas noches con todos. Profe, ¿qué tal, Paul, profe? ¿Cómo Neftalín, está? Eric, Profe, buenas noches. ¿qué Hola, tal? profesor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Bien, Eric? bien, ¿Cómo profe. estás? Ok. Vamos a ver esta semana, ¿no? Bueno, en este día vamos a ver lo que es el tema, lo que es la liquidación de siniestros, ¿no? Este temita que muchas veces, a veces a los corredores, asesores de seguros, causa a veces alguna desazón, ¿no? Pero en verdad, ¿en qué estriba la sorpresa que podemos llevarnos cuando enfrentamos la atención de un siniestro y estamos tras la liquidación del mismo ante la compañía de seguros, ¿no? Sabemos por experiencia que hay ramos en los que se utiliza un ajustador, ¿no? Y en otros no. Por ejemplo, y hay algunos inclusive que tienen su propio ajustador o médico auditor de la compañía de seguros, ¿no? El médico auditor de la compañía de seguros es el que está encargado de ver todo lo que es EPS, ¿no? Los seguros de salud, ¿no? Accidentes personales inclusive. Y el otro soporte que tiene también las compañías de seguros son los ajustadores de siniestros vehiculares, que son contratados también por la compañía de seguros y efectúan su visita a los talleres, verifican los daños, ajustan el presupuesto, autorizan los repuestos a cambiar, ven la calidad, ¿no?, del taller. Obviamente ahora todas las compañías de seguros tienen su relación de talleres afiliados, ¿no? Y luego tenemos aquellos otros seguros que básicamente son a riesgos generales, ¿no? Que se nombran un ajustador, ¿no? La famosa terna de ajustadores que la compañía de seguros exhibe en sus pólizas, ¿no? Eh, por experiencia en el mercado, muchos pues, llegamos a conocer, ¿no?, a estos ajustadores de siniestro, en el sentido de que hay algunos, como bien lo sabemos, ¿no? Los honorarios de los ajustadores son pagados por las compañías de seguros. Henry, buenas noches. Buenas noches, Henry, ¿me escuchaste? Sí, profesor, buenas noches. Ok, listo. Entonces, pero básicamente en cuanto a ese conocimiento de la liquidación de un siniestro, estriba en qué tanto conocemos nosotros de la póliza, ¿no? Y es así, ¿no? Y creo que por ahí Raúl quizás, que es abogado, no me va a dejar mentir, porque entiendo que él puede tener una especialidad, pero que si le hacen alguna consulta o tiene que absolver alguna consulta, ¿no? Él se va a tener que referir a sus manuales, a sus libros, ¿no? Para refrescar el conocimiento, ¿no? Entonces, igual, el corredor y el asesor de seguros, ¿qué pasa, Metalín? ¿Te duele la cabeza? ¿Estás con dolor de cabeza, Metalín? ¿Ah? Ahí, ya, ten cuidado. Bueno, la cuestión es que uno tiene que revisar la póliza, ¿ya? Y es ahí, o sea, es ahí donde tú tienes que dar tu servicio, ¿no? Tú recibes la póliza como corredor de seguros. No te limites a hacer un simple tac, 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 sello de recibido del cliente y ahí acabó tu labor. No es así. Tienes que revisar la póliza. Tienes que ver si las condiciones que tú has pedido son las que están en la póliza. Y sobre todo, qué es lo que se está cubriendo porque es a pedido del cliente. Cuando tú vas a hablar a un cliente y decirle la exposición de riesgo que tiene, es como el sastre que nos empieza a tomar la medida para hacernos el terno, ¿no es cierto? Entonces, tú eres el sastre en ese momento. Y tienes que empezar a decir, señor, y acá riesgo de incendio, y acá riesgo de robo, y los colindantes. Y si estás en Arequipa, pues obviamente el tema de terremotos, temblores que siempre hay por el tema de los volcanes, ¿no? Entonces, tienes que ver muchas cosas, ¿no? Y esto estamos hablando antes de ofrecerle
un seguro a un cliente. Pero cuando ya estás en el bote, ya cobraste tu rica comisión, ¿no? Ya estás con la comisión en el bolsillo, pucha, pero de repente te da, qué flojera atender a un cliente, este es muy reclamón. No, igual. Es ahí donde tú tienes que estar presente. Es ahí donde tú tienes que demostrar que estás codo a codo, lado a lado. Si no puedes estar presente, la llamada telefónica. Ahora tenemos este tema del Zoom, ¿no es cierto? Entonces, la tecnología nos está sirviendo para esas cosas. Les estoy haciendo un prólogo, chicos, porque esto no está en la lectura de lo que es liquidación del siniestro. Les estoy transmitiendo mi experiencia profesional, ¿ya? Yo también trabajé como ajustador en Arequipa, en un ajustador importante, 3 años ahí, viajando por toda Arequipa, Hilo, Tacna, Moquegua, la parte que va de comunica de Arequipa hacia Juliaca, hacia Puno, ¿no? Inclusive hasta cerca de Ceja de Selva, ¿no? Y en verdad, el ajustador es uno de los más enterados en los ramos de seguros, porque es el que está ahí, el que llega en el momento. Hay un preventor y un ajustador de seguro. El preventor es el que va a ver la mercadería cuando recién llega, cuando recién has importado, y te dice si es que hay novedades, ¿no? De repente en el container no aseguraron bien una maquinaria, y en el vaivén del barco, ¿no? Ese contenedor se inclinó, abre la puerta y estaba justo recostada esa maquinaria contra la puerta y se puede caer encima de la gente que está haciendo el desaforo de esa mercadería, ¿no? Entonces, es importante que como corredores de seguros conozcan la póliza. ¿Para qué? Para poder sustentar cualquier reclamo ante la compañía de seguros. Importante, las condiciones generales, particulares, los endosos que se hayan hecho, ¿no? Las cláusulas, ¿no? Las garantías que te pidan. ¿Mm? A veces algunas compañías de seguros, bueno, hace tiempo, te invocaban cláusulas o garantías que no guardaban relación. Te invocaban una garantía de incendio cuando te habían robado. Entonces, si no eres un buen asesor y no has leído la plana, entonces te pueden pasear, ¿no? Entonces, la garantía tiene que guardar relación con el siniestro y la garantía que se estén exigiendo sobre todo. Eso es lo más importante. ¿Ya, chicos? Voy a empezar con la lectura del módulo 7 que dice acá liquidación de siniestros. Base legal. Mediante la ley del contrato de seguro, la ley 29946, se regula la participación de los ajustadores de siniestro en los procesos de liquidación de siniestros y se establecen determinadas obligaciones que deben cumplir. También se regula el pronunciamiento del asegurador respecto al consentimiento o rechazo de siniestro. Y mediante la resolución SBS número 3202 del 2013, se reglamentan los artículos de la ley referida a la participación de los ajustadores de siniestros y el pronunciamiento del asegurador, con la finalidad de establecer las normas necesarias para la adecuada gestión y pago de siniestros, a fin de garantizar que las obligaciones emanadas del contrato de seguro se cumplan de manera oportuna, sin generar perjuicio alguno al contratante, al asegurado y o al beneficiario. El aviso del siniestro y los plazos. En los seguros de daños patrimoniales, el siniestro debe ser comunicado a las aseguradoras por el contratante, el asegurado o el beneficiario tan pronto como se tenga conocimiento de la ocurrencia y dentro de un plazo no mayor de 3 días, salvo que la póliza de seguro correspondiente contemple un plazo mayor. En el caso de siniestros correspondientes a los ramos de vehículos y transportes, el aviso del siniestro deberá presentarse a la aseguradora en el más breve plazo posible. A ver, chicos, ¿ustedes por qué piensan que en los seguros vehiculares y de transporte se debe presentar el reclamo de la manera más rápida posible? ¿Alguien tiene una idea? ¿Neftalín? ¿Henry? ¿Por qué cree que en seguros vehiculares y de transporte se tiene que presentar en el más breve plazo?
Profe, sería uno de los casos, sería por lo que sea, pues, para que la compañía pueda ver lo más antes posible el siniestro o la reparación, ¿no? Aparte de eso, hay una razón fundamental. Es por el dosaje La, etílico. ver- El dosaje la etílico veracidad del del conductor. caso, El dosaje etílico que tiene que ser sometido al conductor. ¿Sí? Ya sea un seguro vehicular o ya sea un seguro de transportes, ¿no? Normalmente la ley dice que en el plazo máximo de 3 horas tienes tú que pasar tu dosaje etílico, ¿no? Pero a veces también sucede que de repente el evento ocurrió en una zona súper lejana, ¿no? Y el poblado más cercano que ni siquiera tiene posta puede estar a 2, 3 horas. Y a las finales terminas llegando o te deriva la misma policía a pasar un dosaje etílico después de 5 horas. Y eso no puede ser la tabla de salvación de la compañía de seguros para rechazarte un siniestro. Ahí entra la labor del corredor de seguros, argumentar, sustentar y sobre todo que la información que nos dé el cliente sea la más fidedigna posible. Porque si nos está ocultando algo, nos arrastra con él. Y finalmente nosotros como corredores de seguros y asesores quedamos mal ante la compañía de seguros. Así que ya saben, en seguros vehiculares y en seguros de transportes, en el más breve plazo, ¿no? Lo más rápido posible. Y sobre todo para poder cumplir con lo que es el dosaje etílico, ¿no? Que le corresponde al conductor. ¿Ya? Ok, chicos, continúo. Cuando se trata de seguros personales, el siniestro será comunicado a las aseguradoras dentro de los 7 días siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento de la ocurrencia o del beneficio. O sea, ya sea un seguro de accidentes personales, ¿no? O de repente también puede ser el SCTR, según corresponda, salvo que la póliza de seguro correspondiente contemple un plazo mayor. Carga y obligaciones de las partes. Durante el plazo para presentar el aviso del siniestro y en tanto la aseguradora no indique lo contrario, el asegurado no puede introducir cambios en las cosas dañadas como consecuencia del siniestro, ni remover, ordenar o permitir la remoción de los escombros dejados por el siniestro, salvo que se efectúen para disminuir el daño e evitar su propagación o por disposición de alguna autoridad, ¿no? Asimismo, el contratante y o el asegurado deberán cumplir con todas las obligaciones legales y cargas contractuales propias del siniestro ocurrido. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratante y o el asegurado liberará a la aseguradora de su responsabilidad frente al siniestro, siempre que proceda sin demora a la determinación de las causas del siniestro y a la liquidación de los daños. El incumplimiento de los plazos antes señalados por el asegurado o el beneficiario no constituyen causal de rechazo del siniestro, pero las aseguradoras podrán reducir la indemnización hasta la concurrencia del perjuicio ocasionado cuando se haya afectado la posibilidad de verificar o determinar las circunstancias, el siniestro por parte de las aseguradoras y o los ajustadores del siniestro. Con excepción de lo dispuesto en los párrafos siguientes, cuando el asegurado o el beneficiario prueben su falta de culpa o el incumplimiento se deba a caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho. No se aplicará la reducción de la indemnización. Sabemos que el dolo no lo cubre ningún seguro. El dolo en que incurre el contratante, el asegurado o el beneficiario en el incumplimiento de los plazos para comunicar el siniestro libera de responsabilidad a las empresas aseguradoras. Ojo, estoy diciendo dolo. Dolo es la intención oculta, ¿no? La intención que tienes tú para beneficiarte del seguro. Entonces estás utilizando actos o medios dolosos para comunicar el siniestro a la compañía de seguros. Si esos actos y hechos dolosos los corrobora la compañía de seguros, tu siniestro o el de tu cliente será rechazado. En caso de culpa inexcusable del contratante o del asegurado o del beneficiario que origine el incumplimiento de los plazos para comunicar el siniestro a la aseguradora, no se pierde el derecho a ser indemnizado si la falta de aviso no afectó la posibilidad de verificar o determinar las circunstancias del siniestro, o si se demuestra que la aseguradora ha tenido conocimiento del siniestro o de sus circunstancias por otro medio. No sé si fue con ustedes
que comentaba lo que pasó con este camión cargado de gas en Villa El Salvador, que fue de conocimiento público, ¿no? Hay siniestros que son de conocimiento público, ¿no? Explosiones, incendios, ¿no? Que eso inclusive se puede tomar como argumento, porque si sale en los periódicos, sale en la televisión, sale por todos los medios, pues la compañía de seguros no puede esgrimir ningún argumento indicando que no, que usted no me avisó o el cliente no me avisó. Ahí está. Están los videos, están las noticias, están los periódicos, ¿no? Que hacen el sustento, ¿no? Proceso de liquidación del siniestro. En verdad, el proceso de liquidación del siniestro es técnico porque la persona que evalúa o el ajustador, obviamente, revisa la póliza, revisa las condiciones generales, las particulares, las cláusulas, ¿no? Revisa las garantías, revisa los deducibles, las franquicias, ¿no? Sobre todo que tenga cobertura el siniestro y que no haya infringido ninguna disposición, ¿no? Que demore esta liquidación. Ustedes saben que un siniestro pagado a destiempo y no bien liquidado es un reclamo seguramente del cliente o una insatisfacción, porque siempre se dice, ¿no?, que el siniestro es el momento de la verdad, ¿no? Como aseguradores, como corredores de seguros, como asesores, nosotros vendemos papeles por una promesa de pago a futuro, mediante el pago de una prima. Pero eso se vende papeles. Pero cuando ocurre un siniestro, es ahí donde se tiene que ver que el seguro sirve. Y sobre todo que servimos como corredores y asesores de seguro de nuestros clientes, porque vamos a estar ahí pendientes, hacer el seguimiento adecuado, entregar todos los documentos completos, ayudar al cliente de que consiga documentaciones. A mí me ocurrió muchas veces que lamentablemente por la informalidad que tenemos acá en el Perú, hay clientes que tienen no sé qué cantidad de trabajadores, pero sus libros contables no los llevan o no están al día. Entonces, como consecuencia del siniestro es que recién se ponen a agilizar su contabilidad, ¿no? Y eso, en verdad, causa un retraso en la liquidación, porque si el cliente no cumple con entregar toda la documentación, la compañía de seguros está amparada por ese hecho. Porque nosotros podemos exigir, una vez que se hayan cumplido todos los documentos que la compañía de seguros te haya pedido, de acuerdo al tipo de siniestro o ramo que se está liquidando o se está atendiendo, la compañía de seguros no puede esgrimir ninguna otra razón, salvo el hecho de que no tenga cobertura, ¿no? O de repente también que no esté al día en los pagos. Esas son cosas que nosotros como corredores tenemos que estar ahí. Como me decía un profesor que tuve en la primaria, tienes que comentarle o enseñarle las cosas a tu cliente como pa' bruto, ¿no? Como si la persona fuese bruta, no supiese nada, ¿no? Tienes que explicarle. Una manzanita más una manzanita son 2 manzanitas. Así se tiene que explicar, ¿no? Y siempre el cliente tiene que estar satisfecho con lo que tú le digas. Bueno, la liquidación de siniestros es el proceso que comprende la evaluación de la procedencia de la cobertura contratada en la póliza, así como, en caso corresponda, la liquidación de los daños o pérdidas provocadas por un siniestro para determinar la prestación a cargo de la aseguradora si corresponde. Se determina la cobertura o no de un siniestro identificando sus causas y las circunstancias en que ocurrió la pérdida reclamada, cuyas cantidades y cuantías deben ser justas y razonables. También con la aplicación de penalidades y deducibles, así como con el análisis de los riesgos contratados y verificando que las sumas aseguradas sean adecuadas y guarden una estrecha relación con los valores reales de los bienes asegurados. Se podrá establecer el importe de la pérdida y el monto indemnizable. Nombramiento de un ajustador de siniestros. La liquidación del siniestro puede efectuarla directamente a la aseguradora o encomendarla a un ajustador de siniestros. En los casos que, por el alcance y consecuencia del siniestro, o cuando la aseguradora requiera la contratación de un ajustador de siniestros para evaluar y cuantificar los daños o pérdidas, la designación del mismo debe realizarse de común acuerdo entre la aseguradora y el asegurado. La designación del ajustador de siniestros
debe efectuarse dentro de los 3 días siguientes a la fecha del aviso del siniestro. Ojo, ahí tenemos que estar atrás, no debemos esperar que pase una semana, ¿no? Y después de una semana nos dicen, ah, sí, el ajustador tal le hemos encargado. Y después pasan 5 días más y ese ajustador nunca se contacta o contigo, como corredor de seguros, o con el cliente, ¿no? También hay que estar atrás de los ajustadores, ¿ya? Cuando la aseguradora recibe el aviso de siniestro, debe proponer al asegurado por lo menos 2 días antes del vencimiento del plazo señalado una terna de ajustadores de siniestro para que el asegurado manifieste su conformidad con la designación de alguno de los ajustadores propuestos. Para tal efecto, las aseguradoras deben proponer a los ajustadores de siniestros que se encuentran inscritos y habilitados en el registro correspondiente a cargo de la superintendencia. En caso el asegurado no designe alguno de los ajustadores de siniestro propuestos, la aseguradora procederá a designar el ajustador del siniestro antes del vencimiento del plazo señalado, a fin de no dilatar el inicio del proceso de liquidación del siniestro. Corresponde a la aseguradora verificar que los ajustadores de siniestro propuestos al asegurado para el proceso de liquidación de siniestros se encuentren habilitados en el registro correspondiente a cargo de la SBS. Es importante resaltar que en el nombramiento del ajustador debe tenerse presente que el reasegurador también participe, comprobando que los ajustadores propuestos al asegurado también sean de su confianza. De no tomarse esto en cuenta, se dilatarán y tal vez hasta se incumplirán los tiempos de atención y pago. Más allá de las obligaciones legales, el nombramiento de un ajustador muchas veces representa la intención del asegurador de darle al siniestro materia de análisis una mayor especialización, independencia y profundidad. Normalmente, las personas que hacen la labor de ajustadores siniestros o son algunos casi eruditos en el tema de seguros, en diferentes ramos o especializados en algún tipo de ramos, o también se utilizan la profesión de ingeniería, ingenieros, mayormente para los casos de ramos técnicos, ¿no? Inclusive también para los casos de seguros marítimos, ¿no? O también en otro tipo de riesgos en el cual implique un conocimiento adicional, ¿no?, del rubro de ingeniería, ¿no? Más allá de las obligaciones legales, el nombramiento de un ajustador muchas veces representa la intención del asegurador de darle al siniestro materia de un análisis una mayor especialización, independencia y profundidad. Eso ya lo leímos. Ok. Los ajustadores de siniestros realizan el estudio de las solicitudes de cobertura de los asegurados presentadas en el marco de los contratos de seguro pertinentes, pronunciándose sobre su procedencia o rechazo y determinando en su caso el monto de la indemnización correspondiente u otra prestación a cargo de las empresas aseguradoras. Los ajustadores de siniestros deben desempeñar sus funciones en forma independiente, directa y personal. Cuando debido a las características del siniestro, los ajustadores requieran utilizar los servicios de profesionales y técnicos idóneos, asumirán la responsabilidad de las actividades que estos realizan durante el proceso de liquidación del siniestro. Recomendaciones para ser un ajustador confiable. Más allá de sus conocimientos técnicos y experiencia, por la importancia en su intervención, se aconseja a un ajustador de seguros lo siguiente: mantener un trato cordial, respetuoso, honesto y transparente con el asegurado y cualquier persona involucrada en el siniestro. Atender el siniestro asignado desde que el área de atención de siniestros lo contacta hasta que se finiquite el caso. Procurar un servicio eficiente para contactar al asegurado lo antes posible y realizar las gestiones necesarias para resolver el asunto de la mejor forma posible. Mantener la comunicación fluida con el asegurado hasta concluir su caso. Comunicar cualquier situación extraordinaria en el proceso de atención de una reclamación. Puntualidad, formalidad, tener siempre a la mano las condiciones de póliza o indicar al asegurado los principales puntos de la póliza, cobertura, sus alcances y la documentación necesaria. Recabar información mediante cuestionarios y documentación a través de checklist. Comentar al asegurado los motivos, uso y seguimiento de la información y o
documentación solicitada. Obviamente, tomar evidencias fotográficas. Eso es muy importante. Prohibiciones para la participación de los ajustadores de siniestros. Los ajustadores de siniestros están prohibidos de participar en los procesos de liquidación de siniestros cuando estén vinculados al contrato de seguros correspondiente como contratante, asegurado, beneficiario o endosatario de contrato. Tuvieran un interés actual, directo o indirecto, debido a relación de negocios con la aseguradora, el corredor de seguros, el asegurado, el contratante, el beneficiario, el endosatario, las personas afectadas o la propiedad de los bienes siniestrados. O se trate de sus cónyuges, y en los casos que tengan parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o dentro del primer grado de afinidad con el contratante, el asegurado, el beneficiario o el endosatario del contrato de seguros, o con los accionistas mayoritarios de conformidad con la ley general, así como directores o gerentes de la aseguradora o del corredor de seguros. Estas prohibiciones también son aplicables a los profesionales y técnicos involucrados. Convenio de ajuste. De acuerdo con la resolución SBS 3202 del 2013, el convenio de ajuste es el documento en el cual se establece el monto determinado como indemnización del siniestro o la prestación a cargo de la empresa en el marco del contrato de seguro y es elaborado por el ajustador de siniestros. El ajustador que participa en la liquidación de un siniestro cuenta con un plazo de 20 días para emitir y presentar a la aseguradora el informe que sustente la cobertura y liquidación del siniestro o, en caso contrario, el rechazo del mismo, contado a partir de la fecha en que recibió la documentación e información completa exigida en la póliza de seguro para el proceso de liquidación del siniestro. Si el ajustador de siniestros requiere aclaraciones o precisiones adicionales respecto de la documentación e información presentada, debe solicitarlas al asegurado o al beneficiario antes del vencimiento del referido plazo, lo que suspenderá el plazo hasta que se presente la documentación e información correspondiente. El ajustador de siniestros deberá informar a la aseguradora dentro de las 24 horas siguientes cuando se haya completado la documentación e información requerida para el proceso de liquidación de siniestros. El convenio de ajuste que elabore el ajustador de siniestros debe indicar el importe de la indemnización determinada o prestación a cargo de la aseguradora, de acuerdo con el informe correspondiente, lo que se enviará al asegurado para su firma en señal de conformidad. En caso el ajustador no cumpla con emitir y entregar el informe correspondiente que sustenta la cobertura y liquidación del siniestro o su rechazo, este se considerará consentido cuando la aseguradora no se haya pronunciado sobre el monto reclamado dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se completó toda la documentación e información exigida en la póliza para el proceso de liquidación del siniestro. Estos tiempos son muy importantes que lo tengan presente, por favor, chicos, ¿eh? Con excepción de lo señalado en el ítem 10.1. Una vez que el convenio de ajuste debidamente suscrito por el asegurado sea entregado a la aseguradora, ésta contará con un plazo de 10 días para aprobarlo o rechazarlo, entendiéndose que transcurrido dicho plazo, sin que emita pronunciamiento, el siniestro ha quedado consentido, por lo que la aseguradora deberá proceder al pago correspondiente. Si la aseguradora estuviera en desacuerdo con la indemnización o prestación a su cargo señalada en el convenio de ajuste, podrá solicitar al ajustador de siniestro un nuevo ajuste para que en un plazo no mayor de 30 días proceda a consentir o rechazar el siniestro, determinar un nuevo rumbo o proponer acudir a un arbitraje o a la vía judicial. Solicitud de prórroga del ajustador de siniestros. En caso el ajustador requiere un plazo adicional para concluir el proceso de liquidación del siniestro, podrá solicitar a la superintendencia por única vez una prórroga debidamente fundamentada, precisando las razones técnicas y el plazo requerido, sujetándose al procedimiento correspondiente establecido en el texto único de procedimientos administrativos de la superintendencia, resolución 3082 del 2011.
Esta solicitud suspende el plazo con que cuenta el ajustador de siniestros para emitir el informe correspondiente hasta que la superintendencia emita pronunciamiento y éste le sea comunicado. La presentación de la solicitud de prórroga efectuada a la superintendencia debe comunicarse a la aseguradora y al asegurado dentro de los 3 días siguientes de iniciar el procedimiento administrativo. Asimismo, el pronunciamiento de la superintendencia deberá comunicarse al asegurado y a la aseguradora en el mismo plazo antes señalado, contado a partir de la fecha en que el solicitante haya tomado conocimiento del pronunciamiento correspondiente. Informe de liquidación del siniestro. La opinión del ajustador de siniestros emitida en el informe de liquidación del siniestro no obliga a las partes y es independiente de ellas. Entonces, la compañía no está obligada a indemnizar si el ajustador le presenta un informe y considera que no es el correcto, lo mismo que el asegurado. El ajustador de siniestros debe entregar simultáneamente al asegurado y a la aseguradora los informes que elabora, de acuerdo con el desarrollo del proceso de liquidación del siniestro, debiendo mantener a disposición de la superintendencia el sustento de haber entregado todos los informes, sean estos parciales o finales, en las direcciones físicas o electrónicas que las partes hayan señalado en la póliza. Si el asegurado o la aseguradora no estuvieran de acuerdo con la liquidación del siniestro, podrán designar a otro ajustador de siniestros para elaborar un nuevo informe, quien se sujetará a los plazos señalados en el presente módulo. De lo contrario, las partes podrán recurrir al medio de solución de controversias que corresponda. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de haber recibido la documentación e información completa exigida en la póliza para el proceso de liquidación del siniestro, la aseguradora deberá pronunciarse sobre el consentimiento o rechazo del siniestro. En caso la aseguradora requiera aclaraciones o precisiones adicionales respecto de la documentación e información presentada por el asegurado, deberá solicitarlas dentro de los primeros 20 días del plazo antes señalado, lo que suspenderá el plazo hasta que se presente la documentación e información correspondiente. Si la aseguradora no se pronuncia dentro del plazo de 30 días a que se refiere el párrafo anterior, se entenderá que el siniestro ha quedado consentido, salvo que se presente una solicitud de prórroga del plazo con que cuenta la aseguradora para consentir o rechazar el siniestro, conforme a lo señalado en el artículo siguiente. Bueno, acá me detengo y les comento, en verdad, durante toda mi experiencia laboral que he tenido en el tema de seguros, muy poco he visto de que se pidan ampliar esas prórrogas, y la única vez que me enteré que era de otro colega, la SBS lo denegó, ¿ya? O sea que se deben cumplir sí o sí con los plazos establecidos, ¿no?, para la labor del ajustador y entrega del convenio de ajuste. Solicitud de prórroga de la aseguradora. Cuando la aseguradora requiera un plazo adicional para realizar nuevas investigaciones u obtener evidencias relacionadas con el siniestro o la adecuada determinación de la indemnización o prestación a su cargo, podrá solicitar al asegurado la extensión del plazo antes señalado. En caso contrario, se sujetará al procedimiento 91 establecido en el texto único de procedimientos administrativos de la SBS. La presentación de la solicitud de prórroga efectuada a la superintendencia debe comunicarse al asegurado entre los 3 días siguientes de iniciar el procedimiento administrativo. Asimismo, el pronunciamiento de la SBS deberá comunicarse al asegurado en el mismo plazo antes señalado, contado a partir de la fecha en que el solicitante haya tomado conocimiento del pronunciamiento correspondiente. Consentimiento y plazo de pago de un siniestro. Perdón. Teniendo como premisa que para pagar un siniestro, las compañías deben conocer el monto reclamado, la norma vigente precisa que la aseguradora cuenta con un plazo de 30 días desde que el siniestro queda consentido. Caso contrario, la aseguradora deberá pagar al asegurado o al beneficiario un interés moratorio anual equivalente a 1.5 veces la tasa promedio para las operaciones activas en el Perú, de acuerdo con la moneda pactada en el contrato de seguro por todo el tiempo de la mora. El contratante del seguro, aun cuando esté en posesión de la póliza, no puede cobrar la indemnización o prestación correspondiente sin expreso consentimiento del asegurado, salvo que la póliza esté endosada a su favor. Un siniestro es consentido
cuando la compañía de seguros apruebe el convenio de ajuste firmado por el asegurado en un plazo de no mayor de 10 días de suscrito. Cuando no exista convenio de ajuste, el siniestro queda consentido cuando la compañía de seguros no se haya pronunciado sobre el monto reclamado en un plazo que no exceda de 30 días, salvo que solicite prórroga para hacerlo. Rechazo de un siniestro. El rechazo de un siniestro debe ser fundamentado por la aseguradora, sea que haya actuado con o sin un ajustador, debiendo contar con el respectivo sustento en el expediente del siniestro. Los expedientes de siniestros deben contar con los informes técnicos que se hubieran emitido, los informes de los ajustadores de siniestros, de ser el caso, y demás documentos que sustenten la decisión adoptada por la aseguradora. Dichos expedientes deben encontrarse a disposición de la superintendencia cuando ésta lo requiera. La aseguradora debe informar detalladamente, mediante comunicaciones cursadas al asegurado o al beneficiario según corresponda, a través de los mecanismos y en las direcciones pactadas en la póliza, los motivos que sustentan el rechazo del siniestro, adjuntando copia de los documentos tomados en cuenta para fundamentar su decisión debidamente suscrita por el responsable del área encargada de evaluar los siniestros. Dicha comunicación debe ser elaborada y entregada al asegurado o al beneficiario dentro de los plazos indicados en el presente módulo, según corresponda. La acreditación de la entrega de la información a que se refiere este ítem debe ser conservada por las aseguradoras en los expedientes de siniestros correspondientes. En caso de intermediación de un corredor de seguros, las aseguradoras deben remitir copia de la comunicación de rechazo del siniestro al corredor a efecto que éste cumpla con su obligación de asesoramiento. Información a incluir en la comunicación de rechazo del siniestro. La comunicación de rechazo del siniestro debe contener información sobre los mecanismos de solución de controversias a los que pueda acudir el asegurado o el beneficiario, en caso se encuentre disconforme con el pronunciamiento de la aseguradora, según el siguiente texto. En caso de disconformidad con los fundamentos de rechazo del siniestro, usted podrá acudir a las vías de solución de controversias, como son Defensoría del Asegurado, el Instituto Nacional de Defensa de Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, o el Poder Judicial o instancia arbitral, según se haya pactado. Para solicitar orientación podrá comunicarse con la plataforma de atención al usuario de la SBS al teléfono gratuito que se indica. Disconformidad con el rechazo del siniestro. Vamos viendo, estoy con un minuto, a ver. Si el asegurado o el beneficiario no están conformes con los fundamentos utilizados por la aseguradora para sustentar el rechazo del siniestro, podrá presentar un reclamo ante la aseguradora de conformidad con la circular G184 del 2015 de servicio de atención a los usuarios o recurrir al mecanismo de solución de controversias que corresponda. En tal caso, el asegurado o el beneficiario podrá presentar bajo su costo las pericias o pruebas de parte que estime convenientes y solicitar el reembolso de los gastos incurridos siempre que su reclamo resulte fundado. Chicos, me queda menos de un minuto. Esta lectura la concluiré en la siguiente clase y ahí aprovecharemos en hablar también algunas cosas que me sugirió Raúl, ¿no? Consultas sobre las tareas de la semana. Y bueno, deseándoles siempre que se cuiden, chicos. Me despido. Muchas gracias por su atención. Ya nos estamos viendo pasado mañana a la misma hora. Un fuerte abrazo, chicos. Cuídense mucho. Gracias, profe. Nos vemos el miércoles. Gracias, chicos. Gracias. Chao, chao. Chao, Talín. No, bro. Ahorita no. Creo.